Hola, mi nombre es Ana Ibarreto y esta es la séptima práctica de laboratorio de circuitos RC. El objetivo de esta práctica es estudiar cómo se comporta un circuito RC, es decir, un circuito que tenga una fuente, una resistencia, un capacitor y un interruptor, y tendremos también corriente directa. Cuando comience el proceso de carga, la carga en el capacitor será igual a 0 y el voltaje igual, y mientras transcurra el tiempo la carga aumentará y el voltaje de igual manera, hasta que el voltaje llegue hasta el voltaje máximo, que será igual al voltaje de la fuente. Y también en este momento la carga será máxima. Sin embargo, la corriente tiene un proceso distinto. Al principio la corriente es máxima y mientras transcurre el tiempo la corriente llegará a ser 0 cuando el capacitor esté completamente cargado. Como podemos ver, este es el simulador para esta práctica. Tenemos un circuito de corriente directa en el que tenemos una fuente de 8 voltios, una resistencia de 190 ohmios y un capacitor de 100 microfaradios. Cuando se da a iniciar al simulador podemos ver en la parte inferior dos gráficas. La creciente corresponde a la gráfica del voltaje versus el tiempo siempre está en el eje X, y la decreciente corresponde a la de la corriente versus el tiempo. Procedemos a tomar 40 pares de datos de voltaje versus tiempo, y estos serán los que nos ayuden a calcular las siguientes magnitudes a continuación. Con los 40 pares de datos realizamos un gráfico en Excel y encontramos la curva de mejor ajuste. En este caso sería una curva logarítmica, y procedemos a calcular la constante de tiempo, que sería el producto entre la resistencia y la capacitancia. Sin embargo, nosotros queremos encontrar la capacitancia experimental. Por lo tanto, debemos encontrar en qué punto el capacitor se habrá cargado hasta su 63.2% de capacidad. Por lo tanto, multiplicamos el voltaje de la fuente por 0.632 y esto nos da un valor de 5.048. Este valor lo reemplazamos en esta fórmula que tenemos aquí en vez de y despejamos x, que sería nuestro tiempo, y nos da un valor de 18.80 milisegundos. Esta sería nuestra constante de tiempo. Después, para encontrar el condensador experimental, dividimos la constante de tiempo para la resistencia, que nos daría un valor de 9.89 elevado a la menos 5 faradios. Después, procedemos a realizar nuestro gráfico de corriente versus tiempo y tenemos que reemplazar en la fórmula corriente es igual a voltaje de la fuente dividido para la resistencia por E elevado a la menos tiempo dividido para la constante de tiempo. A cada dato que hemos tomado nosotros lo reemplazamos en esta fórmula para sacar nuestro punto de corriente. Una vez que tenemos todos los resultados, podemos ver que cuando el capacitor está completamente cargado, el voltaje no puede exceder el voltaje de la fuente. Además, en este instante la corriente es 0. También el error que se obtuvo entre el valor de la capacitancia teórica y la capacitancia experimental fue de 1.05%. Es bastante bajo, sin embargo, la fuente de este error puede ser la línea de tendencia que se eligió en Excel para este gráfico de voltaje versus tiempo, que fue una línea de tendencia logarítmica. Visualmente esta línea no se acoplaba completamente a la forma de los datos y se hicieron varias pruebas y se determinó que la línea de tendencia que más se acoplaba era una línea polinómica de grado 6. Sin embargo, la forma de esta ecuación divergía mucho de la forma de la ecuación que encontramos en el marco teórico para el voltaje versus el tiempo. Además, en el simulador se pudo observar que cuando se tiene corriente alterna, el capacitor se carga y se descarga varias veces durante el proceso. Sin embargo, con la corriente directa solo se cargó una vez. Se debería desconectar el capacitor de esta batería y conectar a otra resistencia para que se descargue.